Continuamos en su programa de entrevista. Me acompaña aquí ahora en estudio Vidal Almendares, presidente de la Federación Nicaragüense Cooperativa de Taxi, Fenicotaxi. Gracias, Vidal, de haber aceptado estar aquí con nosotros. No, gracias a vos, Plinio, por invitarnos, ¿verdad?, a este programa, un programa que es bastante visto, tiene bastante audiencia y efectivamente permite pues, que de alguna manera podamos aclarar muchos temas que se relacionan a la situación del sector nuestro, que ahí andan muchas dudas, ¿verdad? Esas son parte de las cosas. ¿Ustedes están apoyando estas protestas o están apoyando o en contra de estas protestas? ¿Qué es la primera pregunta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer antes de todo es hacer un reconocimiento al esfuerzo que han hecho una serie de compañeros que desde el día jueves decidieron irse al paro como una expresión, ¿verdad?, de los diferentes problemas que acontecen en el sector. Este esfuerzo fue originado por compañeros principalmente individuales y que poco a poco se han ido incorporando compañeros de diferentes cooperativas. Es decir, no hubo una estructura organizativa que los convocara, ¿verdad?, pero ellos tomaron la iniciativa a partir del sentimiento de los problemas que se han venido acumulando a lo largo del tiempo en el sector. El problema del desorden, el problema de la cacería institucional por parte del Intrama y las alcaldías, la cacería de parte de la policía de los compañeros, y todo eso generó que de alguna forma ellos de manera espontánea decidieran manifestar en este escenario en que el país se encuentra convulsionado. Ellos creen que es el momento oportuno de hacer ver, ¿verdad?, toda la, digamos, situación adversa que hay en el gremio. Por eso nosotros no podemos descalificar el esfuerzo. Creo que es válido, es más, es increíble que ellos hayan decidido un día antes, porque fue el miércoles por la noche que yo me di cuenta que ellos hicieron una convocatoria a que el día jueves se iniciara el paro nacional de transporte. Evidentemente, un paro nacional de transporte tiene una connotación bastante compleja. Hablar de paro nacional de transporte es ir a hablar con qué va a pasar con el interurbano, qué va a pasar con el transporte urbano, qué va a pasar con la carga, qué va a pasar con los taxis. Es decir, paro nacional implica que todas las modalidades participen. En todo caso, creo que lo que se ha visto hasta este momento fue un paro del sector taxi, de un sector de compañeros que tomaron esta iniciativa. Evidentemente que en este sentido debo de decir, ¿verdad?, que nosotros no hemos expresado nada en contra de ellos. Creo que se han manifestado ahí situaciones porque hubo un grupo de, aquí en el país existen 3 federaciones. Está Fenicotaxi, está Fenacotracen, que es conducida por el compañero Naín Hernández, y está la Fenatrar, que está conducida por el compañero William León. De las 3 federaciones, 2 salieron en conferencia de prensa con otras uniones y otras centrales, pues respaldando al gobierno y haciendo un llamado a que ellos no habían convocado a paro del sector taxi. Creo que ellos tienen derecho, pues, de expresar también su opinión, si respaldan al gobierno. Sus razones tendrán, no sé cuáles son sus razones, pero algunas deben de tener, ¿no?, para haberlo hecho. Pero lamentablemente en esa conferencia ellos vinieron y expresaron pues algún confrontamiento contra los compañeros, minimizaron el esfuerzo, dijeron que eran unos cuantos, después dijeron también de que si los tocaban sus vehículos pues ellos los iban a ir a enfrentar. Hubieron expresiones ahí que creo que no son correctas, no son sanas, porque confrontan al gremio, más aún cuando los problemas que están siendo planteados por los compañeros que ahí se encuentran son razonables, pues. Sin embargo, si vos ves, ellos se concentran en el tema del combustible, cuando realmente en el sector hay temas también más profundos, pues, ¿verdad?, que hay que revelar y hay que hacer entender a la población que tenemos complejidades en el sector. Yo le decía a ellos que para el día jueves, casualmente, que ellos inician el paro, nosotros ya habíamos hecho una convocatoria a nivel nacional. Fenicotaxi tenemos gente en León, bueno, desde Villanueva, Chichigalpa, León, Managua, Masaya, Granada, Enriba, San Juan del Sur, la isla de Metepe, es decir, tenemos en Boaco, tenemos gente en diferentes lugares, y no es porque a Vidal Almendares se le ocurrió hoy, ¿verdad? Mañana hay un paro nacional de taxis, todos los taxis se van a parar. Esto pasa por un proceso de coordinaciones. Por ejemplo, solo para mencionarte algo, pues no sé si recordarás que en el 2008 sí hubo un paro nacional de transporte, estaba la carga, el interurbano y estaban los taxis. Entonces, previo a que se hiciera ese paro nacional de transporte, teníamos que ponernos de acuerdo a las modalidades, hubieron una serie de reuniones, encuentros en los departamentos, hasta que finalmente se concluyó con un paro nacional de transporte en mayo, ¿te acordás, verdad?, del 2008, que inclusive, que quiero recordarle a los compañeros que en ese momento nosotros participamos
Probablemente algunos no participaron y no nos acompañaron, pero el beneficio fue de $1.30 por cada galón de descuento, que significaba en aquel entonces como 26 córdobas por galón, que duró desde el 2008 hasta el 2014, duró ese acuerdo con el gobierno y que fue producto de un gran esfuerzo realizado por los compañeros que participamos en ese esfuerzo. Si vos recordás también el año pasado, en junio, el 9 de junio del año pasado, recordás que hicimos una marcha nacional, vino gente también desde Villanueva, Chinandega, de León, de Rivas, o sea, de Huigalpa, de Jinotepe, imagínate vos, la gente de Huigalpa, de Jinotepe, de Villanueva, hicimos, pero no significó que el día 8, ¿verdad? Que yo anuncié que venía una marcha hacia Managua, pues, para demandar de que se atendieran los problemas de los diferentes departamentos. Significó todo un proceso, nos llevó casi 3 meses organizar ese esfuerzo porque fueron encuentros en todos los departamentos hasta que finalmente nos pusimos de acuerdo todos para hacerlo. Evidentemente, esta situación espontánea, esta situación conmocionada que se ha dado en el país, a nadie nos tenía preparado, es decir, nadie esperaba eso. Nosotros no teníamos ni siquiera programada una reunión, pues, ¿verdad?, con la gente nuestra, y producto del escenario fue que hicimos la convocatoria para el día jueves de la semana pasada. Nos reunimos, estaban aquí los presidentes de 54 cooperativas nuestras, porque lo primero que tiene que hacer Fenicotaxi es ponerse de acuerdo con lo suyo, y luego buscar alianza con las demás federaciones, centrales y uniones para ver si concluimos en una acción. Creo que de alguna manera la decisión de los muchachos fue producto de la desesperación, ¿verdad? Y no originó estas coordinaciones y es lo que ha dado el efecto, pues, de que hay posiciones encontradas. Sin embargo, los temas que ellos están planteando son parte de los temas que nosotros hemos visto como una dificultad que tiene el sector. Debo decirte que nosotros concluimos como a eso de las 2 de la tarde, el jueves la reunión, el acuerdo que se tomó es que todo el mundo iba a ir a asambleas, a un proceso asambleario, llamar a su gente, ponernos de acuerdo con nuestra gente si vamos a participar en esto y si vamos a participar cómo y cuál va a ser la agenda, cuál va a ser el planteamiento. Es decir, tiene que pasar por una serie de cosas. Producto de eso, el día sábado, la gente de Masaya, la Unión Nuestra de Masaya, estuvo haciendo las asambleas, concluyó su encuentro y ellos decidieron incorporarse en el paro. La gente de Masaya desde el sábado está en el paro. Estamos diciendo que llevan 3 días, es decir, parte de Fenicotaxi ya está en el paro, pues, ¿verdad? Sin que hayamos logrado todavía concluir con el proceso. Lamentablemente los compañeros que están ahí están, pues, diciendo que nosotros no respaldamos sus demandas y sí las respaldamos, pues. Lo que pasa es que estas cosas no se hacen así tan espontáneas y a nosotros nos cuesta tiempo organizar esto por la forma estructurada que tenemos, el sector de los taxis. Sin embargo, debo decirte que también he tenido comunicación que la gente de Estelí están en paro, ahí las gasolineras dejaron de despachar combustible y hay un paro técnico, pues, es decir, ahí están las unidades sin poder funcionar por un problema de abastecimiento de combustible. Y en Managua, pues, se han estado dando las reuniones, la 2 de agosto va mañana, ayer domingo hubieron varias asambleas con las cooperativas y vamos a ver en qué concluimos con esta situación. ¿Cuáles son las propuestas y demandas que tienen? Bueno, nosotros te debo decir que desde el 27 de abril enviamos una correspondencia al cardenal Brene, no sé si me permitís leerla, ¿verdad?, donde planteamos la situación de los nuestros. Esto fue el 27 de abril, cardenal Leopoldo José Brene Solórzano, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, sus manos. Apreciable y excelentísimo cardenal Brene, nosotros, miembros del Consejo de Administración de la institución gremial Fenicotaxi RL, le deseamos la paz en nombre de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Al darnos cuenta que la Conferencia Episcopal de Nicaragua aceptó servir como mediadora y garante del diálogo entre el gobierno del presidente Aníbal Ortega, la empresa privada y los diferentes sectores de la sociedad civil, hemos considerado oportuno expresar nuestra satisfacción ante la loable y oportuna decisión que pone en primer lugar la seguridad y el bienestar de las grandes mayorías empobrecidas, donde las bases de la justicia sean acogidas por las partes involucradas en el diálogo que iniciará el próximo, en ese momento se suponía que el domingo, ¿verdad?, el próximo domingo, ¿verdad? Nosotros, como parte activa de la sociedad nicaragüense, promotores de la empresa cooperativa social a través del modelo cooperativo, presentamos ante usted nuestra formal solicitud a incorporar en agenda los problemas generados por las autoridades municipales en la modalidad del servicio de taxi en el país, problemática que radica fundamentalmente en la violación a los derechos del concesionario como prestador del servicio de transporte. La mayoría de los alcaldes y los responsables de las oficinas municipales de transporte antes y durante este gobierno, porque no solo con este gobierno, esto lo venimos arrastrando desde hace muchos años, se han dado a la tarea de impulsar y profundizar la competencia desleal y ruinosa, al ser los principales impulsores que vehículos particulares ingresen a diario a prestar un servicio el cual no están autorizados, superando por varios dígitos el número de la flota vehicular autorizada, en clara violación a la Ley General de Transporte Terrestre 524 y la Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito 431, entre otras. La desatención a este sector de la industria del transporte ha distorsionado de mala manera el sistema, el cual está a punto del colapso.
En los últimos 3 años, la organización sindical FNT ha suplantado la autoridad de distintas oficinas municipales, promoviendo mayor anarquía, imponiéndose ante la impotencia de los inversionistas locales del transporte con la banderita roja y negra. Todas estas arbitrariedades han motivado distintas acciones de parte del sector en la búsqueda de soluciones. Se han hecho distintos esfuerzos en la parte legal, movilizaciones locales en diferentes momentos y movilizaciones de carácter nacional, como la efectuada en junio del 2017, donde el gobierno apertura mesas de negociación, siendo estas infructuosas, porque se abrieron, cuando hicimos la movilización en junio, se abrieron unas mesas de trabajo, pero lamentablemente no tuvimos los resultados esperados. De esas mesas, debo decirte, Plinio, se dieron el estudio de demanda servida en León y Granada, ¿verdad? Y en León los resultados del estudio hecho decían que no había necesidad de más concesionarios. Y en Granada había que entregar algunas cuantas concesiones más para estabilizar el servicio. Sin embargo, el problema subsiste, a pesar de que tienen ya los resultados y ellos mismos informaron los resultados. Vamos a continuar con la carta. Dice, como ya describimos anteriormente, nuestra petición de ser incorporados en el diálogo se sustenta principalmente, 1, en el irrespeto a las leyes de parte de las autoridades; 2, a que el sector, a falta de soluciones dentro de su dinámica, se ve obligado cíclicamente a diferentes formas de manifestación que generan en nuestra sociedad tensiones innecesarias; 3, el distanciamiento de las autoridades de las normas y técnicas de la administración del transporte originan confrontamientos entre los prestadores del servicio autorizados y los ilegales, generando irremediablemente derramamiento de sangre, porque ya lo ha habido. En Managua, en León, han habido en las confrontaciones entre legales e ilegales derramamiento de sangre, compañeros heridos, compañeros hospitalizados, etc. 4, revisión de los sistemáticos incrementos del combustible, ¿verdad? Entonces, si vos ves, nosotros aquí estamos hablando fundamentalmente de los problemas de fondo que hay en el sector y solicitamos pues al cardenal de que estos temas sean incorporados en el diálogo, porque creemos que somos parte de la sociedad y que efectivamente se necesita estabilidad en el sector. Eso, ¿podríamos decir que reclaman el tema del combustible, una regulación del mismo o qué? Sí, pueden haber distintas formas de medidas. Mira, nosotros creemos que de fondo es la regulación de la prestación del servicio. ¿Y por qué creemos que ahí es donde está el problema? Porque, solo para darte el ejemplo de Managua, ¿verdad? Sin embargo, en León, Granada, en todos los lugares tenemos situaciones similares con comportamientos diferentes de cifras. Pero bueno, en Managua hay alrededor de 3.000 taxis ilegales. Si vos pones un promedio de 30 pasajeros por día en esos taxis ilegales, estoy hablando de un promedio, podrían ser más, estamos hablando de 90.000 pasajeros que no están siendo manejados por el sistema autorizado. Si a eso vos le pones un promedio de 50 Córdoba por cada uno de esos 90.000 pasajeros, estamos hablando de un promedio de 4,5 millones de Córdoba que no están ingresando al sistema legal. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, además de eso, agarras los 4,5 millones y lo dividís entre los 11.500 taxis que aproximadamente prestan el servicio en Managua, estamos hablando de 392 Córdoba aproximadamente, que deja de no percibir cada taxista legal, y evidentemente 392 Córdoba significa la estabilidad de ese sector. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que en el fondo lo que los muchachos están manifestando, el problema del combustible, es porque ellos lo ven de una forma inmediata. ¿Por qué? Porque a diario ellos están dependiendo de lo que reciben. Entonces, al percibir menos, evidentemente ellos sienten que el problema se sustenta en el combustible, cuando realmente en el fondo el problema es de regulación, de normación, de mejoramiento, de trabajar en el ordenamiento del servicio y de mejorar la calidad del servicio en 2 direcciones, ¿verdad? En la calidad de las unidades y en la atención a los usuarios. Porque estas autorizaciones masivas permiten que una gran cantidad de gente que no está, digamos, previamente evaluada para prestar el servicio, porque el servicio nuestro tiene que ver con la población. Entonces debe de haber una exigencia a aquel concesionario que se le va a autorizar una concesión, es decir, tenés que tener calidad en el servicio, tenés que tener preparado a tu conductor, deberían de haber exigencias para autorizar la concesión, de tal manera que en algún momento podamos aspirar a que se le dé buen servicio a la población. Entonces nosotros creemos que fundamentalmente ahí están los problemas torales, pero necesitamos una respuesta inmediata mientras se ordena, y ahí es donde surge el problema del combustible. Ahora, el tema de los ilegales, pues es un tema de seguirlo valorando. Creo que en estas condiciones más claro está quedando, ¿no? De que hay demasiada oferta de servicios y pocos pasajeros. Así es. Así es. Pese a eso, sumarse a un paro seguirá afectando a los actuales, y digo en el mientras tanto, ¿verdad? Se soluciona esto. Hacer un paro significa afectar a los usuarios del servicio. Claro. ¿Ustedes estarían propiciando a corto plazo un paro del transporte para que estas demandas puedan ser resueltas, o lo ven como parte de un proceso de diálogo y ahora con la intermediación de este diálogo nacional que se ha abierto? No, yo pienso que todos deberíamos de cifrar nuestras esperanzas, ¿verdad? A partir de que tenemos
digamos, bendición en este país de que la conferencia decidió servir de mediadora en este proceso. Y, hombre, yo creo de que el gobierno, me parece a mí, que ha entendido que hay un problema que debe de ser atendido. Yo creo que el gobierno de esto tiene que aprender que efectivamente no puede seguir manteniendo ese estilo de querer pasar en procesos de largo y de desgaste en estas mesas de trabajo, porque ya han habido mesas de trabajo, sin tener un resultado finalmente. Es decir, eso no puede, ya no engaña a la gente, pues, y eso debemos de estar claros que si no se discute hoy, en esta oportunidad que tenemos de este diálogo nacional, va a haber un ciclo nuevamente en que el sector transporte va a estar nuevamente tensionado. Yo creo que el gobierno debe de entender que no puede seguir creyendo en esos mensajes que van hacia arriba, en que todo está bien, todo está tranquilo, todo está controlado, o sea, mintiendo. Yo soy administrador de empresa, pues, y creo que vos sos administrador también, y sabes que el administrador toma decisiones a partir de la información. Si la información que vos obtenés está distorsionada, probablemente tus decisiones van a ser, bueno, muy distanciadas de la realidad o la solución necesaria. Entonces yo creo que el gobierno, el Estado nicaragüense, tiene que hacer una revisión a toda su estructura y revisar la forma de funcionamiento, y que realmente se entienda que se tienen que encontrar soluciones concretas a largo plazo a todos los sectores, porque esto que vemos aquí no es un problema solo del sector transporte, ahí están manifestadas diferentes sectores que también tienen problemas no solucionados a lo largo del tiempo. Y que ahora han estado en el descontento. Yo creo que, bueno, esperar que los incluyan en la mesa del diálogo y sí reclamarle de la parte de los usuarios de que si ustedes paran el transporte, entonces van a duplicar el costo de los que quieren trabajar. Yo espero que no se continúe con eso. Tengo la fe de que ya la conferencia episcopal dijo que el 16 inicia el diálogo. Esperemos que todos los temas sean incorporados para el bienestar de nuestro país. Debo decirte que el día sábado nos reunimos con el cardenal Brenes, ¿verdad? Recibió una comisión de transportistas de las diferentes modalidades el día sábado. Estuvimos allá en Cáritas de aquí en Managua, allá por la alcaldía de Managua, nos reunimos con el cardenal, tuvo pues la muy buena voluntad de atendernos y escuchar todos los planteamientos, y él está consciente de la problemática del sector ese día, pues, y efectivamente yo quiero hacerle un llamado a los compañeros que están en los plantones que comprendan que nosotros no podemos salir a la carrera a hacer una situación de esta. Vos tenés que saber dónde va a estar tu gente, cómo va a comer tu gente, o sea, cuando estás en un paro, ¿cómo comer? La gente no está trabajando. ¿Y cómo va a seguir comiendo? ¿Cómo va a seguir comiendo? Es el día a día. Y además de eso, ¿cómo va a mantener a su familia? Pues yo entiendo el sacrificio que están haciendo los compañeros que están ahí, y estoy claro que la expresión de ellos está sustentada en un malestar que no es inventado, pues. Pero nosotros como federación, yo no puedo salir a la carrera porque no soy yo el que voy a estar en la calle, son los compañeros nuestros que van a decidir ir o no ir a ese esfuerzo, los que van a estar ahí en el día a día, y ahí tenemos que organizarnos para poder garantizar cómo se sustentan esas posiciones. Y además de eso, ver también de qué manera la temática se va a poder dar una respuesta. Yo hago un llamado pues a que ellos comprendan la situación que nos tocó vivir, que entendemos su situación, que la respaldamos su demanda, y que además de eso evitemos la confrontación con los compañeros y los daños a las unidades. Es lamentable la situación que se dio el día de hoy, ¿verdad? Y yo me solidarizo con los compañeros que estaban en la rotonda, el periodista, una balacera, disparando ahí, me parece una irresponsabilidad. Evidentemente tuvo una reacción de los compañeros porque ya ahí se sintieron amenazados. Vos sabés que todo el que se siente amenazado se defiende de alguna manera, pues. Y yo creo de que hay que evitar al máximo la confrontación. Creo que ellos deben de tratar de entenderse con la gente y tratar de hacerlos comprender, de que los apoyen. Yo he invitado en varios medios ya, ¿verdad? Los he invitado a que creen una comisión. No pueden seguir trabajando de manera individual, tienen que tener un plan concreto, una forma de coordinarse, y que de alguna manera se acerquen con nosotros, porque en la medida en que vaya avanzando el tiempo y si no se da una respuesta a la problemática, el sector finalmente va a terminar en esta situación del paro. Pero yo creo de que si ellos coordinan con nosotros, vamos a poder trabajar de mejor manera, y yo creo que no solo por este momento, ellos deberían de organizarse para siempre, pues. Ellos son legales. Son legales, sí, son legales, y evidentemente lo que pasa es que no están en cooperativa, pues entonces no tienen una estructura ahí que permita articular, digamos, coordinaciones con ellos. Son legal individual. Sí, trabajan de manera individual, que no están en una cooperativa. Entendido. Pues. Yo le quiero agradecer, don Vidal, que haya estado aquí con nosotros explicando la problemática de los taxistas, que se convertiría pues en otra situación en estas protestas que hay hoy en Managua, y que deben tomarlas en cuenta en este diálogo nacional. Espero estar compartiendo los resultados de las soluciones que tengan. No, te agradecemos siempre a vos tu espacio, Primo. Y vamos a estar siempre colaborando con ustedes. Vamos a hacer una pausa.
Cuando regresemos vamos a estar conversando ya con los amigos del INDEC, como quienes conversamos aquí regularmente, semanalmente,